Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy martes día 14 de septiembre de 2021. Un día muy especial, la exaltación de nuestra Santa Cruz, la que nos une, la que nos debe unir a todos los cristianos. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura del libro de los Números. Capítulo 21, versículos del 4b al 9. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordiscos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77 dice lo siguiente: no olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, en mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacían morir, los buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Los adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían, su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar la reflexión que nos mandan nuestros hermanos del grupo de oración Cristo Jesús, bajo el título Exaltación de la Santa Cruz. Es muy importante la escritura que vamos a leer hoy, que hemos leído hoy, pero vamos a explicarlas muy concisas y muy precisas, porque es importante, sobre todo para lo que vivimos hoy en día. Vamos allá. Dicen nuestros hermanos, desde el primer Viernes Santo la cruz es nuestra señal, nuestra victoria. En ella recordamos la pasión y muerte de Jesús. Lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo, lo hirieron. Pero sobre todo es trono de exaltación. Así lo canta la liturgia. Oh cruz fiel, árbol único de nobleza. Este es el árbol de la cruz en que estuvo clavada la salvación del mundo. La fiesta es llamada de la exaltación, y así lo proclama la palabra. Aparece la imagen de la serpiente del desierto. Mírala, era quedar curado. Recoge la expresión del Evangelio como Moisés en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Lo comenta San Pablo. Primero se despojó de su rango en la encarnación, luego se rebajó hasta someterse a una muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó sobre todo, de modo que toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Mirad, a Jesús en la cruz es contemplar la paradoja, el suplicio es ignominia de esclavos y resulta una exaltación. Muere el inocente y carga con los pecados de todos. Yo no lo entiendo que sea una paradoja, pero bueno, yo lo veo más el esclavo sí es esclavo para salvarse a sí mismo, y se mantiene esclavo, y el pueblo de Israel se mantenía esclavo para salvarse, para mantenerse firme a sujetarse hasta que llegara el Mesías. Y cuando el pueblo el Señor no lo reconocieron cuando llegó el Mesías y lo crucificaron en cruz, lo mataron por los pecados del pueblo. Él se dejó matar por los pecados del pueblo, apartó al pueblo y se puso él para matar, con su muerte y resurrección, salvar al pueblo, a toda la humanidad. Sigamos. Dice, es suplicio y muere el inocente y carga con los pecados de todo. Es condenado y él no condena sino que perdona. En el mayor dolor brilla el mayor amor. Exactamente, así es. Jesús acepta la cruz por obediencia. Asume el mal que le lleva a la cruz y lo destruye con el poder de su amor. Por eso a los cristianos solo nos queda contemplar, mirar, agradecer, adorar y aceptar esa cruz. Lo contrario sería banalizar, frivolizar la cruz. Por ejemplo, cuando llevamos cruces ostentosas, lujosas, que desdicen del varón de dolores, cuando rutinariamente la repetimos como un garabato sobre nuestro rostro. Cuando la colocamos repetidamente y la multiplicamos sin sentido. Seguimos a Cristo y aceptamos nuestra cruz. Nada de espiritualidades exageradas, de victimismo y dolorismo. Si de verdad nos disponemos a amar,
nos llegará de pronto la cruz, pues esa es nuestra cruz, no busquemos otra. Bueno, hermanos, esta parte final sí y no. A mí, de acuerdo, la cruz, todos nos dice el Señor, déjate caer, coge tu cruz y sígueme. Pero la cruz no es más que el sufrimiento de cada uno, porque todos, incluso Jesucristo en el Calvario, todos pasamos nuestra pasión, de una manera o de otra, más leve, más baja, como sea, pero todos pasamos nuestra pasión, y todo es nuestra cruz. Si esa cruz la seguimos, la cargamos, pero seguimos a nuestro Señor Jesucristo, ahí es cuando estamos cumpliendo la palabra de Dios. Es lo más fácil. Y llevar la cruz la puedes llevar por dentro. ¿Por qué? Porque el yo ver la imagen de la cruz, o ver que llevo aquí, sentir que llevo aquí la cruz, la mente me recuerda. Es como una especie de... a ver si ustedes han observado alguna vez, cuando uno quiere acordarse una cosa, se pone aquí un lazo, y se acuerda, ¿y yo por qué me puse aquí este lazo? Ah, era para acordarme que tengo que hacer aquello, ¿no? Pues yo llevo aquí la cruz para recordarme que soy hijo de Dios y tengo que rezar todos los días el Santo Rosario. Qué cosa tan importante, ¿verdad? Yo creo que sí. No es para ostentarme, porque yo con meterla por dentro me llega. Si soy religioso, las monjas la llevan por fuera y no pasa nada. ¿Y por qué las monjas la pueden llevar por fuera y yo no? Ellas porque son consagradas y yo no. Yo soy hijo de Dios igual que ellas. ¿Por qué yo no puedo llevar la cruz? Yo tengo que asimilarme a la cruz, recordar que llevo la cruz, para recordar que soy hijo de Dios en todo momento y rezar. Porque conlleva una obligación, una misión, que es rezar, obrar, servir, ayudar. Eso es lo que debemos ser, amar. Eso es lo que debemos todos los católicos, todos los cristianos del mundo, católicos y no católicos, servir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nada más, qué fácil es, ¿verdad? Mire, vamos a ver en la primera lectura del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4b al 9, y dice: en aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. Pero ese es el sacrificio, es la penitencia. Tú pides perdón por los pecados, pero conlleva una penitencia, un sacrificio, un tiempo de oración por esa penitencia. Es el sacramento de la confesión. Y ya en los tiempos, en el Antiguo Testamento. Y la gente no se daba cuenta, el pueblo de Israel, sino que ellos querían seguir viviendo como si no hubiera nada, que vivir como marajás de maravilla, ¿no? Están en el desierto, os he liberado del yugo de vuestros enemigos y el yugo de vuestros perseguidores. Solo hay que agradecer, porque el capitán que acomoda, saca a su pueblo, el Dios que saca a su pueblo de Egipto,
no tendrá un Dios omnipotente que sabe todo lo que va a pasar antes de que pase. No tendrá todo perfectamente programado lo que va a suceder, porque no se le da. En vez de decirle a Moisés, en vez de recriminarle, decirle: Moisés, pídele a nuestro Dios que te dé algo de comer o tal, o que te dé agua, o que no tenemos ni pan ni agua, que te dé que tenemos hambre, necesitamos comer. A ver si te puede él oír y atender a su pueblo. En tono de súplica, en tono de oración. Él es nuestro Dios. No exigiendo. A Dios no se le puede exigir. No se le puede exigir. Y entonces el Señor dice, envió contra su pueblo serpientes venenosas que los mordían. Murieron muchos israelitas. Porque no se le puede exigir a un Dios. Y entonces dice, hemos pecado. El pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado. Ahí se dieron cuenta. Pero es cuando se dan cuenta y piden perdón, es un perdón condicional. No es un perdón como debe ser. Un perdón sincero, de arrepentimiento, de no lo volveré a hacer. Me he dado cuenta que he pecado contra Dios y no lo voy a volver a hacer. No, es un pecado de arrepentimiento. No es de arrepentimiento, es de condición. Para que no nos maten las serpientes, me voy a Moisés y por favor, hemos pecado contra Dios, dile que nos perdone, claro. Pero la misericordia de Dios es infinita y aún así perdona a su pueblo. Aún así perdona a su pueblo. Y dice, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordiscos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Ahí tenemos una orden de Dios al hacer una imagen. Y le da el poder Dios a la imagen. Que todo el que sea picado por una serpiente, al mirar la serpiente que tiene Moisés en el estandarte, queda sanado inmediatamente. Y aún así, nuestros hermanos separados dicen, no, las imágenes nosotros los católicos las veneramos, no las adoramos, ni las idolatramos, no, las veneramos. Es una representación física igual como la cruz, cuando uno la lleva puesta, que es una imagen. La cruz que uno cuando lleva puesta no es más que una simple imagen. Pero me sirve para mí recordar que soy hijo de Dios y tengo mis oraciones todos los días que cumplirlas. Eso es lo importante. Qué fácil es. Y la gente no lo ve. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando la serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Una serpiente. El pueblo hizo un carnero de oro. Pero ¿qué hizo el pueblo? Adoró el carnero como si fuera Dios. Este es el Dios que nos ha sacado de Israel. Entonces, eso es lo que hizo enfurecer a Dios. No pongamos las imágenes. Las imágenes no se pueden poner en el sitio de Dios. Las imágenes
un santo, la Virgen, las imágenes que tenemos aquí, el Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de Fátima, cuadros, son imágenes, pero son representaciones de que es la Madre del Cielo, que ella es la Madre del Cielo y es mi Madre, y que soy hijo de Dios, y me acompaña en todo momento y en todo lugar, y si rezo a ella, sé que me atenderá. Eso es lo que es, eso es importante. Es importante lo que vamos a leer, muy importante lo que nos explica hoy el Salmo. Salmo 77, dice: no olvidéis las acciones del Señor. Es muy importante. Y si la gente no se da cuenta, vamos a ver las partes de los versos. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina oído a la palabra de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que brote los enigmas del pasado. Hay que escuchar al Señor, sentir al Señor, sentir nuestro corazón, sentir la palabra de Dios está escrita en las Sagradas Escrituras y llevarla a su término todos los días, todos. Sigue diciendo: cuando los hacía morir al pueblo de Israel, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Es igual como aquí, cuando vamos a misa: Señor, cuánto te quiero, perdóname mis pecados, Salgo de misa y me he olvidado del Señor. Es lo mismo. Somos igual. Somos la misma cara de una misma moneda. Debemos aprender a no cometer los mismos errores. Sigue diciendo: se acordaban de que Dios era su roca, al Dios Altísimo su Redentor. Y dice: lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas siempre mentían. Si tú vas a misa y después fuera de misa, mira cómo va ese, criticas cómo va ese, cómo tal ese, estás pecando contra Dios, porque estás cometiendo pecado. Pues entonces tu lengua es la que miente, tu lengua es la serpiente, y tu corazón es la maldad, es la oscuridad personalizada. Sigue diciendo: su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Su corazón es la oscuridad. Al no ser sincero, yo puedo tener la copa muy bonita, la copa que está en el alto del altar muy bonita, pero si la copa no está purificada por dentro, por muy bonita que esté por fuera la copa está impura, es impura. Hay que purificarla por dentro, hay que purificarnos a nosotros por dentro, hermanos. Si no, ¿cómo vamos a avanzar? Debemos comprender eso. Sigue diciendo el siguiente párrafo, el último: él en cambio sentía, el Señor, nuestro Padre decía, él en cambio sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía, una y otra vez. Esa es la misericordia. Y reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. Esa es la misericordia de Dios. Podía haber destruido el pueblo de Israel, muchísimo. ¿Cuánto se le pasó por la cabeza? Segurísimo, por su mente divina. Destruir al pueblo de Israel, esta creación no es correcta, porque se ha apartado del camino y no sigue el camino marcado. Pero la misericordia de Dios, aún así, voy a darle una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta.
¿Qué tenemos que tomar con ese ejemplo nosotros? Nosotros a nuestro prójimo también tenemos que darle oportunidades. Mira, perdona, te he hecho mucho daño, de eso. Te perdono. ¿Me perdonas a mí si te he faltado en algún momento? Vale. Y avanzamos. Y avanzamos. La confianza después hay que ganarla. Hay que volver a ganarla. La confianza se pierde. Pero se vuelve a ganar. Siempre que hay un apoyo, hay una sinceridad de corazón mutua. Sale del corazón, de ningún otro sitio, del corazón. El amor de Dios sale del corazón, donde radica el Espíritu Santo. Por eso nosotros somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo radica en nosotros a través del bautismo. Y debemos comprenderlo siempre. La segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. La humildad. Cuando un Dios nace un pesebre lleno de paja, cuando podía haber nacido y haber bajado con todos los anales, con todas las trompetas, las cítaras cantando, todos los ángeles, todos los coros celestiales, su gran ejército del cielo, como Dios omnipotente, y resulta que no bajó así. Bajó con la humildad, con la caridad, para que aprendamos de Él. Ahora pregunto, ¿hemos aprendido? Yo creo que no. ¿Debemos aprender? Sí. El tiempo se acerca. Debemos aprender. Sigue diciendo, pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Claro que sí, a una muerte en cruz, la peor muerte que había. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla. Esto es importante. Al nombre de Jesús, al nombre de Jesús, a la presencia de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si toda rodilla se tiene que arrodillar ante el Señor, ahora pregunto, ¿por qué ante nuestro Señor sacramentado, que lo tengo aquí delante, descontando a las personas que no pueden arrodillarse por motivos de edad? Yo no me puedo arrodillar ante el Señor. Mi deber es arrodillarme ante el Señor, aunque esté a pata coja, pero arrodillarme ante el Señor, porque lo dice aquí la carta. Es de San Pablo a los Filipenses. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo. Toda rodilla se doble. ¿Por qué la gente no se arrodilla? Se acabó. Pero tú sabes lo que has comido. No has comido una galleta. Has tocado el cuerpo de Cristo. Encima con la mano. Encima con la mano. ¿Por qué no te has arrodillado y has tomado te inclinas ante el Señor? Si no puedes arrodillarte porque tienes problemas de salud, te inclinas ante el Señor. A la palabra del sacerdote, cuerpo de Cristo, amén. Abres la boca
Él coge el cuerpo por una esquina y te lo pone en la boca por el lado contrario. Tú lo coges con la boca, así, y lo entras hacia adentro. Y en el momento que el sacerdote vea que ya lo has cogido el cuerpo de Cristo, él suelta. Mientras la bandejita que está debajo, porque cualquier partícula es un todo. Es un todo. Y no le estamos dando el respeto que merece nuestro Señor. No le estamos dando el respeto que merece nuestro Señor en la Eucaristía. Estamos pecando. Hermanos, estamos pecando. No, es que yo la cojo con la mano porque es por el COVID o por cualquier enfermedad, la cojo con la mano y después pues la pongo en la boca. Si una cosa grave, pues vale, pero no y además permitido en el numeral, que creo que es el 146 del misal. Perfecto, no hay problema. Pero, o sea, pero no es cogerlo ya con norma, por la boca así. No. Es esporádicamente cuando hay a una situación que necesite y entonces no puedas. Entonces, amén, coges. Pero ¿qué haces en ese momento? Pones la mano izquierda encima, la mano dominante debajo, te pone el cuerpo de Cristo, amén, lo coges con la otra mano y te lo tragas y después le pasas la lengua a la mano que ha servido de bandeja, para si hay alguna partícula de todo de nuestro Señor Jesucristo, que es una partícula, aunque sea minuciosa, es todo Jesucristo. Entonces, entre dentro de ti y quede la mano totalmente limpia. Esa es la forma. Pero no, así no. Que hay que arrodillarse ante el Señor. Hay que arrodillarse ante el Señor. Cuesta tanto. Nos lo aclara aquí perfectamente el apóstol San Pablo. En la carta a los Filipenses. Toda persona en el mundo ante la presencia del Señor, ante el nombre de nuestro Señor, que es Jesús sacramentado el que tienes delante, que es el Dios que lo tienes delante, el Dios todo, omnipotente, lo tienes delante. Tú lo coges como una galletita. ¿No ves que estás pecando? Debemos comprender que eso no se debe hacer. En el Evangelio de hoy, la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17, también nos vuelve a recordar muchas cosas. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo Moisés que elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Jesucristo tenga vida eterna. Escuchar eso es importante. Yo creo en Jesucristo, tengo vida eterna. Ahora, unos que se consideran católicos que voy a misa, voy con la mano en el pecho, pero después salgo de misa y me he olvidado de nuestro Señor Jesucristo. Eso no. No. Eso no. Y no es criticar a los demás, es enseñar a los demás. Es la obligación de cualquier catequista como yo enseñar a los demás. Hoy, ¿cuál es tu obligación como católico? ¿No crees en Jesucristo? Entonces es mejor que
algún día que vayas, ve por obligación, ve a misa, que algún momento Dios te tocará la puerta. Seguro pasará como en la primera lectura en el pueblo de Israel. Cuando tengas una enfermedad, cuando la familia tenga un problema grave, un problema como tenemos hoy con la pandemia, entonces es cuando nos echamos la mano a la cabeza, entonces rezamos al Señor. Pero después ya nos hemos olvidado. Y aún así el Señor nos perdona. La misericordia de Dios es eterna. Aún así, la misericordia de Dios es eterna. Pero el justo juez, el último día, cuando estemos delante del Señor, ahí es cuando responderemos a si ese arrepentimiento ha sido condicionado o no. Es lo mismo que en Garabandal. Me dice el padre San Pío de Piedrecita, a las hijas, a las niñas videntes, sobre todo a Conchita, les dice, muchos creen, incluso papas han creído en vosotros, pero la Iglesia no cree en vosotros. Y la lástima es que va a creer tarde. Cuando crea será ya demasiado tarde. Con más de 2000 apariciones, 2000 visiones en Garabandal, España, en Cantabria, aún no está aprobada, no consta, está en estudio. Cuando hay pruebas más que pruebas, más que pruebas, que pruebas, que pruebas. Bueno, las profecías no todas deben cumplirse. Si nos arrepentimos de nuestro pecado, como en Nibire con el profeta Jonás, cuando el pueblo de Nibire se arrepintió, Dios no le castigó. Pero pregunto, ¿es un perdón condicional? Porque si no hubiera ese castigo, se hubieran acordado de Dios, hubiera salido de su corazón acordarse de Dios. Hace falta que el Señor levante el látigo para que nos acordemos de Dios cuando el cielo truena. Les dejo esa reflexión. Sigue diciendo en la lectura del Santo Evangelio, dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él, y no que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, claro que no, sino para que el mundo se salve por él. Fíjense hermanos, lo que es importante, para que el mundo se salve por él. Y seguimos después de 2000 años sin comprenderlo. Seguimos sin comprenderlo. ¿Cuánta misericordia, qué misericordia tiene Dios en el mundo, que podía habernos destruido y todavía aún reza por todos nosotros, aún se apoya en todos nosotros? Pero el último día, ya nos dice el Señor, cuando venga en el último día, separaré el trigo de la cizaña. El trigo me lo llevaré, pero la cizaña arderá en el foso. Así que piensen ustedes, ¿qué son? ¿Trigo o cizaña? Les dejo esa reflexión. Vamos a dar lectura al capítulo que toca hoy, al capítulo 16 del libro de las Crónicas.
Dice, metieron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Ofrecieron luego al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Cuando David terminó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de reconciliación, bendijo al pueblo en nombre del Señor y distribuyó a todos los israelitas presentes, hombres y mujeres, una torta de pan y a cada uno un pedazo de carne y un racimo de uvas pasas. David puso levitas al servicio del arca del Señor, para que invocaran, glorificaran y alabaran al Señor Dios de Israel. Asaf era el jefe, Zacarías el segundo. Seguían Uziel, Semiramot, Segiel, Matías, Elías, Menayas, Obededón y Yehiel. Estos tocaban la lira y la cítara, mientras Asán sonaba los tímbalos. Los sacerdotes Benayas y Yahaziel tocaban ininterrumpidamente las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Fue aquel día cuando David ordenó por primera vez a Asaz y a sus hermanos elevar al Señor esta alabanza. Alabad al Señor, invocar su nombre, anunciar entre los pueblos sus hazañas, cantar para él al son de instrumentos, celebrar todas sus maravillas, gloriaros en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscar al Señor y su poder, buscar sus rostros sin descanso, recordar las maravillas que hizo, sus milagros y las sentencias de su boca. Descendientes de Israel su siervo, hijos de Jacob su elegido. Es el Señor nuestro Dios, el que gobierna toda la tierra. Recordar eternamente su alianza. Las palabras con que se ha comprometido para siempre. La alianza que hizo con Abraham, que confirmó con juramento a Isaac, a Jacob y se la dio como ley, y a Israel como alianza eterna. Te daré la tierra de Canaán como porción de tu heredad. Entonces, cuando no eran más que un puñado, poco numerosos, extranjeros en la tierra, e iban de nación en nación, de un reino a otro pueblo diferente, no permitió que nadie los oprimiera. Por ellos castigó a reyes: no toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Cantar al Señor, habitantes todos de la tierra, proclamar día tras día su salvación, contar a las naciones su gloria, sus maravillas a todos sus pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, temible sobre todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos. Es el Señor quien ha hecho los cielos, en su presencia esplendor y majestad, en su santuario poder y alegría. Dar al Señor familias de la tierra, dar al Señor la gloria y alabanza, dar la gloria al nombre del Señor, traer ofrendas y entrar en su presencia, adorar al Señor en el atrio sagrado, temblar en su presencia, los de la tierra entera. El Señor fijó el orbe y no se moverá. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra y pregonen los pueblos. El Señor es Rey. Truene el mar y cuanto lo llena. Cante el campo con todos sus frutos. Alégrense árboles y selvas en presencia del Señor, que viene a juzgar la tierra. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Decir: salvaos, oh Dios, salvación nuestra. Reúnenos y sácanos de en medio de las gentes,
para que podamos glorificar tu nombre y nosotros mismos nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel por eternidad de eternidades. Y todo el pueblo diga amén. Aleluya. David dejó allí delante el arca de la alianza y el Señor a Asán y a sus hermanos para que hicieran el servicio permanente del arca, según el ritual cotidiano, y estableció a Obededom, hijo de Yedutun, a Josá y a sus 68 hermanos como porteros. A Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes, los dejó delante de la tienda del Señor en el alto de Gabaón, para que ofrecieran sacrificios diariamente, mañana y tarde, sobre el altar de los holocaustos, e hiciese cuanto está escrito en la ley dada por el Señor a Israel. Con ellos estaba Emán, Dutún y los demás que habían sido elegidos nominalmente para cantar al Señor, porque es eterno su amor. Estos tenían consigo a Emán y Yedutún, encargados de tocar las trompetas, los címbalos y los instrumentos destinados a acompañar las alabanzas de Dios. Los hijos de Yedutún estaban destinados a la puerta. Todo el pueblo se fue a cada uno a su casa y David se fue a bendecir la suya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos aprender con este capítulo 16 del primer libro de las Crónicas? Que todo el pueblo que está unido a Dios es feliz, porque hay bendición, se bendice todo, está todo unido. Ahora, nosotros hoy en día no seguimos a Dios, no seguimos al Señor, no seguimos nada. Y queremos, y encima cuando nos pasa alguna cosa mala, aún le echamos la culpa a Dios. Por favor, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Hermanos, razonemos, busquemos en nuestros corazones, busquemos muy adentro si hace falta, muy adentro si hace falta, pero tenemos que encontrar ese fuego del Espíritu Santo que aún está ardiendo, muy pequeño desde el bautismo, para hacer que ese fuego sea más grande, cada vez más grande, y abarque todo nuestro corazón, ilumine nuestra alma, y seamos verdaderamente como debemos ser, hijos de Dios. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.